Estás escuchando Adipados, el podcast donde profesionales y expertos conversan sobre psicología y salud mental de forma simple, útil y con sentido. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuéntamelo Todo, el podcast de AIPA. El perfil sensorial influye enormemente en cómo una persona percibe, procesa y responde a su entorno. Este es particularmente clave entenderlo para los niños, niñas y adolescentes neurodivergentes, ya que influyen enormemente en su vida cotidiana. Para ello y aclarar todas nuestras dudas, tenemos hoy una tremenda docente con nosotros. Carolina, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, ¿bien y tú? Muy bien también, gracias. Súper, bueno, para ir rompiendo un poquito el hielo, me gustaría que nos contaras un poco quién eres tú, por qué decidiste estudiar en profundidad estos ámbitos, en dónde trabajas, qué hobby tienes, todo lo que tú nos quieras contar para poder conocerte un poquito mejor. Ya. Bueno, mi nombre es Carolina Muñoz, soy terapeuta ocupacional, soy especialista en autismo y TDAH en adultos. Soy activista en mi Instagram de @mujerneurodivergente. Llevo trabajando con ADIPA hace ya harto tiempo, más o menos unos 2 años. Harto. Y yo me dedico a este ámbito, también saqué un libro al respecto, se llama el libro Soy Neurodivergente. Y la verdad es que me llama mucho la atención desde que comencé a estudiar la terapia ocupacional, todo lo que sea los neurotipos que divergen de lo que se considera como la norma. Desde ahí fue que comencé a especializarme en el área de autismo, de TDAH, y ya darme cuenta de que los adultos había menos información al respecto, fue como me gustó ya ir por ese lado. En general, el perfil sensorial es algo que abarca a los terapeutas ocupacionales, sin embargo, yo no tengo la especialidad como tal, pero sí tengo el conocimiento de lo que es lo sensorial por mi formación ya básica. Súper. Ahí nos contaste que habías escrito un libro hace poco, ¿de qué se trata? El libro, que se llama Soy Neurodivergente, habla de cómo es la vida profesional y al mismo tiempo cómo se vive el ser neurodivergente. No es lo mismo ser un profesional que no entiende como de forma ya en primera persona las problemáticas o las cosas que nos va contando nuestro usuario, sino que igual es distinto cómo uno aborda también como desde esa perspectiva. Entonces lo que hago en el libro es entregar estrategia, contar todo como desde primera persona, cómo fue mi diagnóstico, que fue tardío, cómo también entrevisté a otras personas para que me contaran cómo fueron sus diagnósticos, un poco de todo finalmente. Súper. ¿Y bueno, algún hobby que tengas? No sé, cocinar, quizás leer. Siento que mi hobby es como muy ñoño, como tiene que ver mucho con estudiar neurodivergencia. Siento que mi trabajo es un hobby muy gigante, pero al mismo tiempo también lo es mi gato. Entonces tengo 2 gatitos que se llaman Paya y Panqueque. Es como mi hobby ellos. De hecho, mi gato tiene un Instagram que se llama El Gato Panqueque y le saco fotos, es embajador. Ah, el gato influencer. Es un gato influencer. O sea, es como mi hobby ya principal junto con mi trabajo. Súper. Y bueno, a propósito de este hobby de tu gato, ¿cómo surgió la idea de crearle un Instagram? ¿Cómo se hizo famoso? ¿Mi gato o yo? El gato. Yo creo que nació desde la idea de que quería compartir su belleza al mundo. Entonces fue como, empecé a subir muchas fotos y me empezaron a contactar porque eran fotos igual entretenidas. Incluso salió en la tele. Y de hecho hay una marca de vino donde salió él en la etiqueta. Entonces igual como que empezó a tirar currículum, por así decirlo. Y mucha gente lo llegó a contactar y ahora, no sé, tiene arena. No he comprado arena hace muchos años. No he comprado comida hace muchos años. Así que le ha ido bien a él como su labor. Ah, perfecto. Bueno, Carolina, muchas gracias por esta introducción. Para todos los que buscan al gato panqueque. El gato panqueque. Ya. Súper. Y tu libro Soy Neurodivergente también. Sí. Bacán. Súper. Entonces comencemos con esta entrevista. Nosotros anotamos aquí una serie de preguntas que queríamos hacerte a ti como terapeuta ocupacional para poder un poco profundizar en estos temas. Y la primera es, ¿qué es el perfil sensorial y cómo se evalúa en terapia ocupacional? Bueno, el perfil sensorial es cómo son las características sensoriales que tiene cada persona. Todos tenemos un perfil sensorial distinto, ¿ya? Entonces eso abarca las cosas que vemos, las cosas que escuchamos, que olemos, que sentimos, y todo eso tiene una respuesta, no lo vamos a sentir de la misma forma. Entonces, por ejemplo, yo voy a tener una respuesta distinta a el tacto, a diferencia de cómo lo podrías sentir tú. ¿Ya? Entonces, el perfil sensorial finalmente es cómo uno mismo procesa la información sensorial del ambiente y también interna. Esto se divide en algunos sistemas,
que no voy a abarcar tanto porque en verdad ya es como demasiado específico, pero finalmente eso, como uno percibe como los estímulos sensoriales que son del ambiente y también que son internos. Súper. Y cuando ahí tú hablas de respuesta, ¿a qué tipo de respuesta te refieres? Quizás como alguna sensación como de incomodidad, o de comodidad, o quizás otro tipo de respuesta. Y a grandes rasgos, uno puede encontrarse como dos tipos de respuestas, que está como lo hiperresponsivo y lo hiporresponsivo. También hay más, pero eso ya como mucho más detalle. Pero estas son como las más comunes. La hiporrespuesta es cuando, no sé, hay una persona que viene como un estímulo de una intensidad regular, llega esta persona y puede que esta persona lo sienta muy bajito, o que casi no lo sienta. Entonces esta persona sería más hiporresponsiva. Pero por otro lado viene este mismo estímulo a otra persona, y puede que esta persona lo sienta muy fuerte. Entonces esta persona sería hiper, porque siente un poco más de lo que sería una respuesta adaptativa. Entonces esos son como digo, no son las únicas formas de responder a un estímulo, pero sí son como las más características y que puedo expresar ahora como palabras más simples. Súper. Y cuando una persona siente como está hiperresponsivo, ¿cierto? Sí. Cuando lo sienta así, ¿cuáles podrían ser sus reacciones? Puede ser irritabilidad, puede ser que una persona se desregule como en el sentido como de llanto, les puede dar crisis, puede simplemente generarle incomodidad, respuesta como ya evitativa también existe. Algunas personas sí les puede generar como crisis un poco más profunda, algunos ruidos pueden ser algunas sensaciones al tocarle, pueden ser muchos tipos distintos de reacción. Súper. Y bueno, ¿cómo se evalúan estos perfiles sensoriales en terapia ocupacional? ¿Y cuál es el objetivo? Porque imagino que al momento de definir un perfil sensorial de alguien es con un objetivo detrás, ¿no? Claro. El objetivo siempre va a ser mejorar la calidad de vida de la persona ante la respuesta de estos estímulos. Es distinto en niños cómo se evalúa a cómo se evalúa en adultos. Yo como me dedico a adultos sé un poco más desde esa área. En niños se evalúa más mediante el juego, pero en adultos es más difícil porque no se puede usar, no es común que se utilice el juego y aparte no hay tanta evidencia que se haya estudiado mucho al respecto. Entonces, por ejemplo, en adultos lo que se hace es como entrevista, algunas pautas estandarizadas, también como reportes de cercanos, que ellos también vayan reconociendo como las señales internas y las señales que han visto, qué les pasa a ellos mismos. Entonces, es un poco más complejo porque lo que se busca es casi como una medida paliativa, ya como que la persona pueda encontrar estrategias y adaptaciones en el ambiente que puedan hacer que tolere un poco mejor la incomodidad, porque no es la idea de que vaya y uno le obligue a sentir algo que le molesta mucho. Entonces, es como encontrar adaptaciones para hacer que la calidad de vida de la persona no se afecte, no le limite su sensorialidad. Súper. ¿Y qué diferencias encontramos en los perfiles sensoriales de personas neurodivergentes? Es muy común que personas neurodivergentes presenten reacciones sensoriales inusuales como al de la mayoría de las personas como personas neurotípicas. Entonces, por ejemplo, no hay como un perfil que sean como todas las personas autistas son así o todas las personas TDAH son así, sino que es como más común que las personas autistas presenten un tipo de hiperreactividad, como más sensibilidad a ruidos y cosas así. Y en las personas con déficit atencional es como más común que sea como el contrario, como buscar quizás más estímulos. ¿Ya? Pero eso igual es muy, muy específico en ciertos casos. No hay estudios o patrones que digan como todos son así. Igual es algo bien, bien variable. Súper. Y ahí me da a preguntarte como una pregunta más de raíz, como ¿por qué las personas, los seres humanos, tenemos como perfiles sensoriales distintos? ¿Por qué nos vemos afectados de manera distinta a ciertos estímulos? Tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con el neurotipo, que es como uno ya nace como el cerebro como tal, pero también tiene que ver en algunos casos como con la vivencia que se va reflejando. Entonces es distinto en una persona que quizás haya tenido una experiencia de vida un poco más dura, sí va a generar como patrones más de evitación, como de que quizás no le guste que le toquen, le moleste mucho el tacto, como ese tipo de cosas o los ruidos. También el perfil sensorial se va moldeando según lo que uno va pasando en su vida. No es algo estático, no es como que uno nazca con un perfil sensorial y se mantenga, no. Algo que va cambiando a través de la vida, ya sea como a cosas que le hayan pasado o también como va determinado un poco por el perfil, su neurotipo. Porque sí es más común, como decía, que las personas neurodivergentes presenten un perfil sensorial que sea más atípico. Entonces sí hay como más predisposición a que haya como estos
parámetros como que son más fáciles de ir para un lado o para el otro. Súper, perfecto. Acá teníamos una consulta que es, ¿qué nos dice la evidencia sobre la prevalencia de dificultades sensoriales en autismo o en TDAH y cómo se pueden comparar? Justo no hablaste como de estos dos, así que ahí como para que nos expliques un poquito más de estos dos. Son cifras bastante disparejas, entonces no hay algo que diga que en autismo hay mucha evidencia de lo sensorial, de que es algo muy común y de hecho es parte como de los criterios diagnósticos, porque bueno, el autismo tiene 5 criterios diagnósticos, dentro del criterio B está la reacción sensorial y que acá uno puede presentar, es mucho más común, sí se habla mucho de eso, pero en el TDAH no se habla casi nada. Es algo que pasa mucho, pero que si bien está estudiado, no está reflejado como en la sociedad, no es algo que se hable al respecto. ¿Y por qué crees tú que ocurre así? Yo creo que porque todo lo sensorial lo asocia mucho a autismo. Entonces, cualquier tipo de respuesta sensorial, como alguien que le molesta los ruidos, como, ay, esta persona es autista. Pero en verdad también puede que sea TDAH, o puede que simplemente le molesten los ruidos. Entonces va a depender mucho de esto que decía finalmente. Súper. Y ahí justo mencionaste que las personas con TDAH buscan como más estímulos. ¿A qué tipo de estímulos? Bueno, igual como decía, depende mucho, es algo común y puede ser distintos tipos de estímulos, quizás como personas que necesiten estar en movimiento constantemente, que le gusten como las luces fuertes, que le guste como siempre tener como sonido muy fuerte, quizás como texturas un poco más rugosas, cosas así como buscar sensaciones mucho más intensas. Súper. Y bueno, pasando por otro lado, dentro de tu área profesional, de tu expertise, por ejemplo, ¿cuál es la importancia de poder definir correctamente un perfil sensorial al momento de diseñar una intervención, por ejemplo? Es muy importante. Yo creo que bajo mi perspectiva es como lo primero que uno debería abordar, porque así uno puede ir viendo primero cómo es que en adultos, me refiero, cómo es que el perfil sensorial puede estar impactando quizás en sus ocupaciones. Entonces no es lo mismo que una persona me mencione como no, es que yo tengo mucha dificultad en el sueño, pero en verdad solamente empezar a trabajar el sueño, pero puede que esa dificultad en el sueño sea por algo sensorial. Entonces, para mí lo principal es que uno empiece con lo sensorial y después pueda ir abarcando como las demás áreas porque puede tener un impacto gigante en las ocupaciones. Súper. Ay, creo que lo habíamos tocado brevemente al principio, pero ¿cómo se pueden evaluar desde tu área este perfil sensorial? No sé si hay como una especie de test estandarizado, son actividades, quizás. Hay distintos tests. Ya, bueno, como decían, en niños pasa más como desde el juego también, hay varias como test estandarizados, en adultos también, pero no hay como uno, sino que son varios, también puede ser con la observación clínica, lo que mencionan los padres, lo que menciona la familia, el círculo cercano. Entonces es como una mezcla en la infancia entre juego y entrevistas y test. Y en adultos es principalmente ya la observación clínica y lo que el mismo usuario reporta. Perfecto. Y Carolina, ahí, ¿estos tipos de intervenciones son multidisciplinarias? Por ejemplo, quizás pueden haber fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, psicólogos. En sensorial se encarga el terapeuta ocupacional. ¿Es 100%? Sí. Uno desde otras perspectivas, desde otras profesiones se puede pesquisar, pero sí es principalmente un terapeuta ocupacional el que se encarga. ¿Y por qué razón? Es casi como lo que es característico de la terapia ocupacional, como una de las cosas que abarca la terapia ocupacional y que no se habla mucho porque la gente no suele saber lo que es la terapia ocupacional. Claro. Entonces, terapia ocupacional es como trabajar la independencia, pero al mismo tiempo también está esta característica que nos enseña que es lo sensorial. Entonces, sí tenemos como base saber esto. Y las especialidades también son en base a lo sensorial. Entonces hay profesionales, kinesiólogos, fonoaudiólogos que también saben al respecto, pero sí la especialización se hace en terapia ocupacional. Perfecto. Mira, aquí pasando como a otro tema, teníamos acá una pregunta que anotamos, que es ¿qué impacto puede tener un perfil sensorial no identificado en la participación del NNA en actividades básicas como comer, aprender, ir a la escuela, más que nada en su vida cotidiana? Gigantesco. Es como lo que te había mencionado de que uno puede pensar de que alguna dificultad al comer, al dormir, puede ser porque sí, y empezar a indagar en otras cosas. Pero cuando uno lo ve desde el perfil sensorial, puede que no pueda dormir porque le molestan mucho las luces. Puede que sea como tenga esta hiperactividad visual y se despierte muy fácilmente con la luz solar.
Entonces hay que ir viendo lo mismo con la comida. Puede que la textura de la comida no le esté agradando, puede que incluso, no sé, el tenedor sea muy pesado, sea muy frío, de metal. Es distinto que una persona, y por dar otro ejemplo, no es lo mismo que una persona se lave las manos con un jabón en barra que se lave la mano con un jabón líquido. Todo ese tipo de cosas muy pequeñas, muy sutiles, sí van a generar un impacto si es que uno no sabe por qué le está molestando o si uno se obliga a hacerlo. Perfecto. Y bueno, una cosa que me llama harto la atención es que, bueno, justamente nos mencionaste al inicio que todos tenemos un perfil sensorial, que a todos nos pueden quizás, podemos responder a distintos estímulos de manera súper distinta. Yo quizás como padre o como madre, hermano mayor o un profesor, compañero de curso, colega, etcétera, o pareja incluso, ¿cuáles son las señales que me dicen a mí que quizás esta persona necesita como ver un terapeuta ocupacional, por ejemplo, que ya quizás necesita ayuda en vez de que quizás sea normal? Claro, como decías, bueno, todos tienen el perfil sensorial, todos pueden decir, no, a mí me molestan los ruidos, me molestan las luces, a cualquiera le puede pasar. El hecho de cuando esto limita tu vida diaria es cuando uno sí debería consultar ya de forma más inmediata, porque si es algo que te está limitando, te está generando una dificultad adicional, es cuando uno tiene que ir. Súper. Y, por ejemplo, ¿qué tipo de dificultades adicionales podrían ser estas? En caso de, por ejemplo, un niño pequeñito que quizás aún no es capaz de comunicar bien qué cosas le molestan o como más que nada por esa índole. El mismo ejemplo de la comida, que un niño no esté comiendo, ahí es cuando uno ya tiene que indagar un poco más, como por qué podría ser, si no responde a que no tiene hambre o que esto, que lo otro, como indagar un poco más allá, o que uno va notando como no, es que le gustan solo las cosas líquidas, ya hay que notar un patrón, entonces puede que sea algo sensorial, o que grite mucho, le moleste o llore mucho cuando se le colocan algún tipo de prenda en especial, como ese tipo de cosas que van a llamar la atención finalmente. Como decía, el tema de textura, de cosas que van sintiendo, va a pasar no va a pasar desapercibido. Yo creo que igual va a llamar la atención. Lo mismo cuando hay algún ruido que les moleste y que se tapen mucho los oídos, también puede ser una señal, pero siempre y cuando no sea como que sea algo que realmente esté limitando. Súper. Y ahí quisiera que nos contaras un poquito cómo es el trabajo terapéutico. Ya, por ejemplo, llevamos a este niñito como a visitar un terapeuta ocupacional. ¿Cómo es el trabajo terapéutico de inicio a fin? Yo como no intervengo en niños, me es complicado contestar por esto mismo. Entonces, al menos en niños, lo que yo supe en práctica, porque como te digo, no trabajo en esto, es mucho más como desde primero de conectar con el niño y poder tener como una relación terapéutica, para que después uno con los juegos empiece a indagar, ya sea como conocer a la familia, mediante los juegos ver cuáles son sus reacciones sensoriales y finalmente ya generar como algún tipo de adaptación o con un equipo multidisciplinario también se puede hacer unas intervenciones. Siempre va a ser ideal de que uno pueda contar con un equipo interdisciplinario al momento de la intervención, ¿ya? No así, como decías, de la evaluación no es necesario que evalúe otro profesional el tema sensorial, pero sí la intervención es importante, de que se pueda hacer en conjunto. ¿Y por qué es importante? Porque hay cosas que son más específicas, por ejemplo la alimentación. Claro, desde el área sensorial lo puede ver el terapeuta, pero ya al tener como ya saber desde dónde nace, la alimentación lo va a ver el fonoaudiólogo. Y entonces uno puede tener la identificación, pero ya después como lo más específico lo va a ver otro profesional. Perfecto. ¿Y Carolina, en adultos cómo sería? En adultos lo que se hace es entrevista, principalmente entrevista. Entonces uno va conversando con la persona, le va preguntando cuáles son las cosas que siente que le dificultan en su día a día, va área por área, como por ejemplo, qué reacciones tienes a ciertos sonidos, te gustan mucho, te molestan, lo mismo con la visión, te molestan mucho las luces, prefieres usar lentes, cuáles son las cosas que percibes de ti. También les digo que hagan una lista de las cosas sensoriales que le ocurren, que le pueden pedir ayuda a otras personas, también algunos test estandarizados que había mencionado que pueden ir rellenando. Y también lo que se hace mucho es como una psicoeducación de ir contándole a la persona qué es lo que es el perfil sensorial. Decirle como esto, significa lo otro, yo te doy las herramientas, puedes hacer estas adaptaciones en tu casa, como una dieta sensorial, que ahí la persona puede ir viendo porque no es lo mismo que que me mencione, no, que me molestan mucho las luces, me molesta mucho el sol tan fuerte,
y solamente se quede con esa idea, uno tiene que ir diciendo, ya, entonces podemos hacer una adaptación en tu casa, podemos hacer que coloques como cortinas blackout o que duermas con antifaz, como ir buscando adaptaciones que puedan generarte que su vida cotidiana sea de la mejor calidad posible. Entonces, Súper. es como ese más o menos el proceso. Perfecto. Y Carolina, para ir cerrando nuestra entrevista, me gustaría consultarte por qué mitos existen respecto al perfil sensorial, porque justo tú nos comentabas al principio que generalmente se asocia mucho a autismo, pero ahí, como nos mencionaba, hay un gran como abanico detrás de todo esto, así que me gustaría que nos contaras qué tipo de mitos existen y cómo crees tú como profesional que podemos como sociedad avanzar un poco más en el buen camino de alguna manera. Yo siempre digo que es ideal que uno pueda conocer su perfil sensorial, independiente si es que tienes o no una limitación, igual va a servir de alguna forma, porque así puedes como disfrutar más ciertas experiencias también. Entonces yo creo que un mito es que quizás solo personas neurodivergentes van a conocer su perfil sensorial. Si tú tienes alguna dificultad, algo que limita en tu día a día, puedes ir simplemente. Si incluso no tienes ninguna dificultad, también puedes ir. No es como algo que genera así como que sea inmediato, sino que puedes ir para conocerte también. Yo creo que el mito es que solamente las personas neurodivergentes tienen reacciones sensoriales intensas. Le puede pasar a cualquier persona. Que las personas con TDAH no tienen reacciones sensoriales intensas. Es súper común, como decían, neurodivergentes, lo sensorial tiende a ser como mucho más reactivo, como tiene respuestas mucho más intensas. Otra podría ser que en lo sensorial, no recuerdo nada más en particular, pero creo que eso podría ser en general de como temáticas. Se me ocurrió una, de que las personas adultas no necesitan conocer su perfil sensorial porque ya son adultos. Eso totalmente falso. Siempre va a ayudar el autoconocimiento, saber qué es lo que afecta a la persona, o sea, tenga 20 o tenga 50 años, siempre va a ser para mejor. Súper. Y bueno, ahí como la última pregunta se basaba un poquito en cómo crees tú que como sociedad podemos avanzar un poquito más en entender esto, en validarlo, en quizá autoconocernos mejor. Quizá puede que sea la psicoeducación algo importante, ¿no? Sí, muy importante la psicoeducación, pero también intentar verlo desde una perspectiva como más de entender, porque como yo siempre digo, ¿qué pasa si es que hay algún estímulo que a ti te moleste? Por ejemplo, hay muchas personas que dicen como, no entiendo por qué te molestan todos los ruidos, tienes que soportarlo. Pero si les decimos como, ¿qué pasa si estás en un sauna, no sé, con tanto calor? Como puedes simplemente soportarlo, quieres hacer algo al respecto. Obviamente vas a querer hacer algo al respecto y pasa lo mismo con lo sensorial, no porque sea algo como ruidos, que sea algo como tacto, como algo como menos evidente, va a significar de que la persona tiene que soportarlo, que tiene que buscar lo que sea mejor. Y también al mismo tiempo es algo que pasa mucho en adultos, que dicen como, no, yo tengo que soportarlo porque soy adulto. Un adulto funcional debería ser de cierta forma. Pero la verdad es que no debería ser así. Si uno es adulto, tiene el poder de decir como, yo quiero que sea de esta forma, no quiero que sea de la otra, me molesta eso sensorial, no tengo por qué soportarlo. Entonces pasa mucho que en adultos uno tiene que casi soportar porque sí, porque nos enseñaron que tiene que ser así. Claro. Y no es necesario, uno puede adaptarse. Perfecto. Bueno, Carolina, muchas gracias por venir acá, por compartir tanto conocimiento. Esto nos sirve a todos, encuentro muy valioso que podamos como hacer llegar esto a mucha gente. Así que, bueno, gracias de nuevo por tu tiempo y por último te quiero dar el pase para que puedas entregar una reflexión final a quienes nos están escuchando. La reflexión, que fue un poco lo que te había dicho, es esto de que si eres adulto te va a hacer muy bien conocer tu perfil sensorial. Independiente que lleves mucho tiempo soportando estas cosas, no tienes por qué hacerlo. Eso es algo que siempre les repito a mis usuarios, que no tienes que soportarlo todo por ser adulto. Puedes buscar adaptaciones, puedes necesitar ayuda extra, no tiene nada de malo. Claro, todos podemos mejorar nuestro estilo de vida en cualquier momento de nuestro ciclo, ¿no? Sí. Perfecto. Ya, Carolina, muchas gracias entonces y nosotros nos vemos en un nuevo capítulo de Cuéntamelo Todo. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas, así como en Spotify, YouTube y nadipa.cl/adipados para no perderse ningún detalle de los próximos capítulos.